Estimados amigos, como siempre, es un placer encontrarnos semana a semana a través de las pantallas de Canal 11 y las retransmisoras en el departamento. Como todas las semanas, queremos compartir algunos temas de actualidad nacional y también algún tema de lo que puede ser la interna partidaria. O sea que en estos dos bloques de 15 minutos del programa, en el primer bloque de 15 minutos vamos a tomar un tema o a retomar un tema que ya lo comentamos acá, pero que se vuelve a reiterar por determinadas declaraciones de la primera dama, o sea, de la primera senadora de la República, Lucía Topolansky, que ya la había hecho en el año anterior y la vuelve a reiterar en un libro que presenta el diputado Amado, que refiere a la pertenencia o no de las Fuerzas Armadas o gran parte de las Fuerzas Armadas a la ideología partidaria de un partido que esté gobernando, el caso del Frente Amplio. Ese es uno de los temas. El otro tema, vamos a hablar de lo que es el tercer polo en el segundo bloque del programa. Pero en los primeros 15 minutos queremos compartir de vuelta esta discusión, porque es una discusión que se ha dado incluso hacia la interna de la fuerza de gobierno, con críticas muy duras del ministro Eleuterio Fernández Huidobro hacia la primera senadora Lucía Topolansky, también del ex ministro de Defensa Nacional y hoy actual senador Luis Rosadilla, la propia ex ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, diciendo que le preocupa y que además le da vergüenza que la primera senadora de la República piense y diga de determinada manera. Ella vuelve a reiterar lo que sí piensa, porque lo dijo en el periodo pasado, pero en el libro habla de que ella piensa así y que, bueno, que lógicamente no debía haberlo dicho, o sea, lo malo era haberlo dicho, pero lo sigue pensando y el propio presidente afirmó de determinada manera estas aseveraciones de la senadora Lucía Topolansky. A nosotros nos retrotrae a pensar sobre la historia del Uruguay y las situaciones dramáticas que vivió el Uruguay en otros tiempos, pero además este pensamiento es un pensamiento del siglo XIX, ni siquiera de la mitad del siglo XX para adelante, porque del principio del siglo XX sí. En el gobierno de Valle, segundo gobierno de Valle, se instauró lo que para nosotros, sobre todo en el primer gobierno de Valle, se instauró lo que podían ser un ejército de ocupación con distribución en el territorio de las unidades militares que permitieran movilizarse rápidamente ante el levantamiento de las revoluciones aravistas y en ese caso, en 1911, se sofocó el levantamiento de la revolución de uno de los hijos, el general y coronel Nepomuceno Saravia. Pero el siglo XIX trajo la vuelta de Venancio Flores de la Triple Alianza y en ese momento coloca la bandera colorada en los cuarteles diciendo que él es el partido, el ejército y el gobierno. A partir de ahí el ejército fue básicamente de divisa colorada. La propia revolución del 97, 1904, habían divisiones enteras con comandantes que usaban la divisa colorada. Yo creo que eso fue nefasto para el país y para las Fuerzas Armadas uruguayas en general. En el caso, en el caso de las aseveraciones de la actual senadora Topolansky, que además habla de evitar un golpe de Estado, en realidad los golpes de Estado no los dan los militares, los golpes de Estado los han dado los civiles, y los dos últimos golpes de Estado que existen en la historia, por lo menos del siglo XIX, democrática, tanto el de Terra como el de la dictadura del 73 en adelante, fueron dados por los civiles usando las Fuerzas Armadas como brazo ejecutor. Que después las Fuerzas Armadas en el 76 adelante hayan tomado el control no quiere decir que el golpe de Estado lo hayan dado las Fuerzas Armadas, o sea, lo dieron civiles, como lo dio la dictadura de Terra, utilizando las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas como herramienta represiva. Lo más dañino que puede existir para las Fuerzas Armadas es justamente reclutar los oficiales, como dice ella, un tercio de oficiales y la mitad de la tropa y suboficiales para un partido de una ideología política, porque en definitiva se desvirtúa la profesionalidad de las Fuerzas Armadas transformándola en una herramienta política de fuerza de un partido de gobierno. Y eso es muy peligroso en una democracia donde el sesgo de un partido puede transformarlo en una intención dictatorial
y sobre todo un partido donde tiene sectores que presentan pensamiento estalinista y leninista, como es el sector del MPP. Un sector que lo conocemos muy bien de adentro, y hay gente muy peligrosa en su pensamiento, muy totalitaria, incluida la primera dama, primera senadora de la República y algunos otros referentes. Lo hemos visto en sus actitudes contra la Suprema Corte de Justicia. Ya dio señales muy claras de ir contra la independencia de poderes, el propio sector del MPP, incluso menciones como ella que intentaban llamar al Parlamento, a la Suprema Corte de Justicia, a la justicia, para apretarla por el tema de la ley de caducidad, cosa que no corresponde a la independencia de poderes ni corresponde que venga a dar cuentas de decisiones que son independientes del poder político, del poder legislativo, la independencia del poder judicial. Yo creo que estos elementos hay que tenerlos en cuenta porque es muy peligroso en una situación de estas declaraciones, porque muestran una línea de pensamiento pero muy peligrosa. En esa línea es que nosotros queremos reiterar y reafirmar nuestro pensamiento de que las Fuerzas Armadas cada día deben de ser más profesionales. La defensa no es una cuestión solo de militares, la defensa es un tema nacional, o sea, la defensa le corresponde, es responsabilidad de todos los ciudadanos en su conjunto. Las Fuerzas Armadas son nada más que el componente profesional militar de la defensa, y para eso tienen la misión específica en base a determinar las amenazas a partir de lo que puede hacer la propia ley de defensa que marca a través del CODICEN, y cumplir la misión, y para esa misión generar la doctrina. Cada día tienen que ser la columna vertebral, como fueron pensadas en el proceso artiguista, columna vertebral de la nación, columna vertebral del país, como herramienta de futuro para generar una cohesión social. Si las Fuerzas Armadas pertenecen en gran parte a una posición ideológica partidaria, no van a servir para la cohesión social como herramienta política, incluso para trabajar en lo que tiene que ver en materia de seguridad del Estado, donde las Fuerzas Armadas son el elemento fundamental para participar en un esquema de seguridad. Acá en el Uruguay no se está dando porque el pensamiento ideológico de la izquierda, mayoritariamente desde el Ministerio del Interior, rechaza la posibilidad de unas Fuerzas Armadas conjuntamente con las fuerzas policiales trabajando en un sistema de seguridad acorde a los tiempos que se vienen. También nosotros pensamos que las Fuerzas Armadas deben de ser cada día más profesional en su carrera. Hablando de este tema, pensamos que los generales deben dejar de seguir siendo elegidos a dedos desde el tercio de arriba por el presidente de la República, pidiéndole la venia al Senado para que los habilite. Nosotros creemos que la carrera militar tiene que ir más allá del grado de coronel, porque en realidad la carrera militar va hasta el grado de coronel en forma profesional, ¿no? Por concurso, por antigüedad, por cursos hechos. El ascenso de determinada llega a los 55 años, si no ascendió a general, pasa a retiro automático. Nosotros creemos que tiene que ir al grado de general la profesionalización de la carrera militar, cosa que los militares tengan la tranquilidad que por formación técnica profesional y de concursos, y además respetando la derecha del grado de ascenso, pero agregándole a eso lo que son los concursos, puedan llegar al grado de general sin tener que pasar por el dedo político del partido de gobierno y el presidente y el ministro de turno, porque en definitiva los senadores después habilitamos o no esa venia, pero en definitiva esa venia siempre viene con el apoyo de la mayoría parlamentaria que acordó que tal o cual general o coronel va a ascender a general. No digo los comandantes en jefe, porque los comandantes en jefe deben de ser cargos de confianza o de particular confianza al presidente de la República, porque él tiene que manejar según su proyección. O sea, además la Constitución mandata que el presidente de la República, actuando con el ministro del ramo, es el jefe de las Fuerzas Armadas, por lo tanto debe de tener los comandantes de su referencia cargos de confianza que se van, o los destituye el propio presidente de la República, o se van con el presidente de la República. Pero los generales, la carrera tiene que ser profesional, como es en todas partes del mundo. Yo creo que tienen que dejar de ser los generales elegidos por determinadas afinidades, incluso a veces hasta religiosas,
no corresponde porque eso afecta a la profesionalidad de las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas uruguayas deben de ser día tras día mucho más profesionales, con mejor formación, y tienen que mejorar notoriamente ese perfil que la sociedad uruguaya les está solicitando y reclamando, yendo a unas Fuerzas Armadas sin banderías políticas, sin responder a un partido de gobierno. Eso no quiere decir que cada soldado, cada oficial no tenga su corazón partidario y definitiva en el cuarto secreto vote para uno u otro partido, pero no le corresponde a las Fuerzas Armadas ni a ningún militar en actividad hacer declaraciones políticas, ni además participar políticamente para uno u otro bando, y menos responder al partido de gobierno que está gobernando ideológicamente. Tiene que responder a la conducción de una política de Estado de defensa. Para eso se creó la Ley de Defensa Nacional, o sea, la Ley Marco de Defensa. Nosotros fuimos no solo corredactores, que fuimos los informantes de la ley, creemos que es una herramienta legal que hace a la profesionalización de las Fuerzas Armadas y a partir de ahí a generar lo que es la política de defensa nacional, y a partir de la política de defensa nacional, según las amenazas, las misiones y la doctrina nueva de las Fuerzas Armadas, generar lo que en todo el mundo existe como el Libro Blanco de la Defensa, que es la política de Estado en materia de defensa nacional. Esa política de Estado debe involucrar no solo a las Fuerzas Armadas como profesionales en la materia, sino a toda la sociedad en su conjunto, porque la Ley de Defensa Nacional, su artículo primero, dice que la defensa es responsabilidad de todos los ciudadanos en general. Por lo tanto, hacen a todo un componente mucho más amplio que las propias Fuerzas Armadas. Cuando la ley dice que es responsabilidad de todos, la propia Constitución de la República marca determinadas prerrogativas para el Parlamento, incluso declarar la guerra se debe de habilitarlo el Parlamento, es el Parlamento el que declara la guerra, no es el gobierno central ni el presidente de la República, así lo dice la Constitución de la República. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas tienen que responder a un carácter sumamente profesional y de alto nivel para que sean Fuerzas Armadas como las pensó Artigas en el proceso revolucionario de la patria, la columna vertebral del Estado-Nación, y que respondan justamente a la Constitución y la ley. No existe sociedad civil ni sociedad militar. La sociedad es una sola bajo el imperio de la Constitución y la ley. Los militares son nada más que el componente profesional de la defensa. Por lo tanto, dentro de ese contexto constitucional, ellos integran una sociedad que somos todos. No está separado en sociedad civil ni sociedad militar, ni siquiera hay que separarlo. Y las Fuerzas Armadas y la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la sociedad, tanto en políticas de seguridad como en políticas de control y cuidado del medio ambiente, como en políticas de llegada inmediata a eventos climáticos que pueden suceder, son la herramienta fundamental para la cohesión social en el ámbito de una sociedad que cada día necesita más de cohesión social. Y las Fuerzas Armadas son la columna vertebral de la nación, son una herramienta fundamental para la cohesión social. Si las Fuerzas Armadas responden a un partido ideológicamente, a un sector de un partido o un partido, está destruyendo su profesionalidad y su proyección como columna vertebral de la nación. Por lo tanto, rechazamos este tipo de pensamientos porque lo creemos estalinista, lo creemos leninista, lo creemos totalitario, dictatorial, y creemos que las Fuerzas Armadas cada día deben de ser más profesionales y más preparadas para el mundo que se nos viene, que es el mundo de la pelea por los recursos estratégicos como la comida y el agua dulce. En la segunda parte del programa vamos a hablar de lo que es la idea esta que está rondando en los medios de prensa de que Saravia y Abreu crearían un tercer polo con otros sectores en el Partido Nacional. Bien amigos, en esta segunda parte, en la primera hablamos de este tema tan manido de las declaraciones de Lucía Topolansky y las Fuerzas Armadas, y dimos nuestro pensamiento. En esta segunda parte del programa comprometimos comentar un poco a través del canal para que todos los que nos vean
nos ven permanentemente semana a semana tengan una idea de lo que es esto del tercer polo. El Partido Nacional en las últimas décadas o 20 años, según los analistas políticos, sobre todo los de primera línea, desde el 94 para acá ha sido el partido que expulsó más gente del Partido Nacional hacia el Frente Amplio. Tanto de Por la Patria como de Rocha se fueron en andanada, más de 250.000 a votar a la izquierda, 94, 99 y 2004 sobre todo. ¿Qué marca esto? Marca claramente que después el partido se compensó ante la caída del Partido Colorado con votos más bien colorados, pero no votos netamente tradicionalistas de aquel pensamiento wilsonista que se fue con Wilson y su proyecto del 71 o el pensamiento sarabista. Este análisis que hacen los politólogos marcan claramente que hubo un proceso donde hubieron determinadas puertas donde del Partido Nacional le permitió que esos ciudadanos fueran siendo expulsados hacia la izquierda y eso le permitió el triunfo de la izquierda. Recordar que las bases políticas del Partido Nacional han sido históricamente las del interior, sin embargo el Frente en el 94 no alcanzaba el 17% en el interior, no alcanzó al 19% en el interior en el 99, sin embargo en el 2004 anduvo en el 40%, sobre todo en los departamentos blancos. En la elección pasada, un departamento tan blanco como San José, la izquierda ganó por 6.000 votos al Partido Nacional, sin embargo en las municipales el Partido Nacional retoma el poder por el 60%, cosa que históricamente en lo nacional había sido así. Esos son elementos a tener en cuenta. Nosotros en nuestro regreso al Partido Nacional pensamos siempre, y por nuestro fundador de la Concertación Republicana Nacional, así lo pensamos, crear un nuevo espacio dentro del Partido Nacional, donde un espacio político que le permitiera a todos esos ciudadanos que se fueron del partido retomar el regreso al partido ante una propuesta de alternativa, lógicamente muy wilsonista y muy sarabista. Cosa que el partido abandonó viejas banderas que levantaba en el tiempo de Wilson. Eso lo reconoce el propio doctor Lacalle, hay que tener honestidad intelectual para hacerlo. Yo considero que el doctor Lacalle, el expresidente Lacalle, es el hombre de peso político más importante dentro del partido. Cuando renuncia a su candidatura habla de que algunos ciudadanos que retomaban el retorno al partido, y en eso nos mencionaban a nosotros y otros compañeros, en este momento que esos ciudadanos retornaban, el partido tenía que levantar viejas banderas que había abandonado. Esa es la autocrítica más importante que encontré en estos tiempos dentro del Partido Nacional. El doctor Lacalle fue presidente de la República, una de las figuras más importantes de estas últimas décadas dentro del Partido Nacional. Creo que ahí marca un camino distinto para el partido y abre un escenario para la participación de otros sectores en el partido. Ahí aparecemos nosotros con un sector nuevo que tiene 2 años de vida, que trabaja en una dirección mucho más hacia los movimientos de base, como fueron históricamente Por la Patria, o como fueron los movimientos de Fernández Crespos en Montevideo, pero sobre todo Por la Patria, donde nos formamos políticamente. Y con la idea de nuestro fundador, don Walter Santoro, que fue el que fundó la Concertación Republicana Nacional, de generar un movimiento de contenidos, de ideas, porque él sostenía que el partido se había quedado sin iniciativas, sin ideas, vacío de contenido, que era un lema que volvía a reiterar viejas recetas del pasado que tanto le habían hecho daño al país y al partido. Yo creo que estos son los elementos más importantes a manejar en este momento, porque además justamente esas 2 líneas que hoy son mayoritarias en el partido, por lo menos en las encuestas, muestran claramente que por esas puertas, tanto Alianza Nacional como el herrerismo, es que los ciudadanos se fueron del partido. Por lo tanto hay que generarles puertas de ingreso atractivas, con pensamiento moderno, con un pensamiento wilsonista del siglo XXI, con la presencia del pensamiento de Sarabia, del sarabismo, cada día mucho más presente en este debate con la izquierda de lo político por encima de lo jurídico, nada menos ni nada más que la lucha de Sarabia en sus revoluciones, para poner lo jurídico por encima de lo político, para que las minorías fueran respetadas y para que el voto secreto prevaleciera en la decisión soberana del pueblo. Por lo tanto, justamente un sector que está convalidado para combatir en ese escenario, ese es nuestro sector, porque básicamente tiene el pensamiento sarabista y wilsonista en sus propuestas y en el cabildo que hicimos en el mes de marzo, donde aprobamos 8 ejes programáticos.
Pero para ganar, el partido necesita un escenario nuevo. En este escenario, según los politólogos, el partido está topeado en un 24 o 25% y no logra levantar. No lo vemos crecer entre un 20, un 24, un 25%. No es un partido que tenga posibilidades competitivas de pelearle la elección al frente ni pelear la mayoría parlamentaria. En estas condiciones, a pesar de lo que digan los politólogos, el partido tiene que levantar a un 30, un 30 y pico % para lograr no solo quitar la mayoría parlamentaria, sino pelearle de igual a igual el balotaje al doctor Vázquez, que va a ser el candidato lógico del Frente Amplio. No hay discusión ahí, me parece, en ese escenario. Vamos a tener un Frente Amplio con un modelo agotado y un candidato que es el candidato fuerte de la izquierda, y un partido nacional que va a tener que retomar viejas banderas, construir un programa común de gobierno con pensamiento moderno, desprendido del neoliberalismo que aplicó en los gobiernos de la década del 90 conjuntamente con el Partido Colorado, y retomar el viejo partido blanco, el viejo partido de la divisa de Saravia y de Oribe, para construir ideológicamente una propuesta alternativa, culturalmente diferente a la propuesta que el Frente plasmó en el gobierno, no en su programa, porque en su programa lo que propuso era otra cosa y no lo cumplió. Esa es la realidad, por eso muchos ciudadanos se sienten desilusionados con que el Frente no cumplió con su programa de gobierno. El tercer polo viene justo a relación de esta alternativa. Si hay dos puertas que se abrieron para que ciudadanos, miles de ciudadanos blancos se fueran a votar a la izquierda, por esas puertas no regresarán. Por lo tanto, hay que abrir una nueva puerta, un nuevo escenario, y por ahí nosotros, visualizando los estudios últimos y las encuestas últimas, encontramos dos candidatos en las últimas encuestas dentro del Partido Nacional que están arriba, de la mitad de la tabla para arriba, como dicen en el fútbol, y de la mitad de la tabla para abajo encontramos otros dos candidatos. De los de la mitad de la tabla para arriba, el partido son viejas columnas, viejas líneas del Partido Nacional y bienvenidas sean por lógica dentro del partido, porque son líneas fuertes de historia en el partido. Y por debajo de la tabla, de la mitad de la tabla, estamos otros dos candidatos, pero que en los últimos días hemos venido creciendo realmente vertiginosamente, y que hoy, sumados los dos candidatos, son un tercio o más de un tercio del partido, cuando hace 2 meses no alcanzábamos a un sexto del partido. Quiere decir que en 2 meses saltamos de un sexto a un tercio. En las últimas encuestas, por lo menos de equipos y otros encuestadores, nos dan esa posibilidad. Generar un tercer polo dentro del partido no es generar una tercera candidatura, que esa es la idea nuestra. Generar un tercer polo es generar un espacio político mucho más amplio, mucho más ancho de lo que son las líneas con un candidato, o la verticalidad de una línea con candidato, como puede ser Alianza Nacional, como puede ser el herrerismo, sino acá nosotros estamos buscando amalgamar otros sectores que están desprendidos de los otros sectores, que están independientes por todo el interior del país, serán agrupaciones más chicas, agrupaciones de base, pero todas marcan 2.000 o 3.000 votos en cada departamento, algún intendente que también mira para acá, y la posibilidad de invitar a sectores como el del Movimiento Rocha, que lo estamos invitando a participar, que están fuera de los otros sectores, están fuera de todo el escenario y que no han tomado decisión. Pero básicamente hay una decisión tomada entre los dos precandidatos, el senador Abreu y quien les habla, de caminar a la posibilidad de generar un tercer polo que junte todo ese escenario y junte los dos movimientos grandes, Concertación Republicana Nacional y Dignidad Nacional, en una alianza común para ir a la interna, pero para pelear el gobierno nacional. Creemos que por ahí puede estar la opción del Partido Nacional si el tercer polo es mayoría dentro del partido, porque es un tercer polo abierto con un pensamiento realmente muy moderno, que mecha los pensamientos permanentemente del pensamiento de Wilson, que tenemos coincidencia en el tema de los recursos naturales, en la política exterior, cómo se fortalece el Mercosur, que tenemos coincidencia en política de defensa y seguridad, y que impulsamos un nuevo sistema de educación diferente a lo que se piensa hoy, actualmente incluso dentro del debate del Partido Nacional, impulsando ideas para construir un programa común. Esa es la idea del tercer polo. Dos candidatos que se juntan para armar un movimiento político que tendrá como definición, sí o no, necesariamente un candidato para la interna.
Si pretendemos pelear la interna y tratar de ganar la interna, vamos a tener que definir entre nosotros dos quién va a ser el candidato a la interna y después quién va a encabezar, lógicamente, la lista al Senado, porque si el candidato a la interna gana, va a ser el candidato, por lo tanto el otro deberá encabezar el movimiento al Senado y así se forma, lógicamente, un polo abierto donde pueda participar y todos los compañeros que pertenecen a uno u otro sector se sientan cómodos. En los próximos días, a partir de un estudio que estamos realizando, los dos sectores, de las viabilidades y posibilidades de un tercer polo en el Partido Nacional y qué posibilidades de triunfo en la interna y en la nacional tienen, que terminará alrededor del 11, con un equipo muy serio de primer nivel nacional e internacional que hemos contratado, tendremos la posibilidad de saber la realidad de ese tercer polo y hacia dónde caminar como estrategia y si tiene realmente posibilidades de ganar la interna y ganar la elección nacional. Si eso es así, en los próximos días, antes de fin de noviembre, estaremos instalando la Mesa Nacional del Tercer Polo dentro del Partido Nacional como una mesa nacional de un espacio mucho más ancho que lo que es una línea de una candidatura. Y recién ahí los compañeros de todos los sectores que integren el tercer polo decidirán si vamos a la competencia interna del partido y si es así, iremos con un candidato, por lógica constitucionalmente no podemos ir con dos, iremos con un candidato y esos compañeros serán los que decidan a través de todo este estudio y todos estos análisis quién es el candidato de este tercer polo, si es Saravia, si es Abreu Saravia o si es otro compañero que pueda aparecer en el escenario político del Partido Nacional. Pero la idea está en conversaciones, la idea está en negociación, no es que esto esté atado, pero sí tiene un avance muy importante en el cual queríamos compartirlo con ustedes porque es una nueva opción, una nueva idea dentro del Partido Nacional que trae un dinamismo muy importante. A partir de que nosotros empezamos a hablar de la idea de tercer polo y generación de una usina de ideas nuevas dentro del partido, los dos precandidatos, los dos sectores a influjo del mensaje de los precandidatos de concertación y de dignidad nacional, empezamos a crecer en las encuestas y hoy más que duplicamos cualquiera de los dos en los últimos 60 días, que nos permite, si bien estar abajo de los otros dos candidatos en las encuestas, pero sí se crea el tercer pozo, estamos arriba del segundo que pelea la interna. Por lo tanto, el partido, según las últimas encuestas de estudio, se dividiría en 3/3 si es que realmente se genera el tercer polo. Esa es la idea que tenemos, queríamos compartirla con ustedes para que de primera mano tengan cuál es la idea y antes de fin de año estará definido si existe o no existe tercer polo y realmente si ese tercer polo lleva un candidato. Si lleva un candidato vamos a ir a pelear la interna y por lógica la idea es ganar dos veces, para ganar la interna y para ganar la nacional, si no, no tiene sentido de la generación de un tercer polo. Hasta la próxima semana, amigos. Ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes a través de Canal 11 y sus pantallas en todo el departamento de Canelones.